Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al último día de este ciclo de conferencias para conmemorar la publicación del origen de las especies de Charles Darwin, que ocurrió un 24 de noviembre de 1859. Hemos tenido a lo largo de esta semana, 22, 23, 24 y hoy, a 4 especialistas en los temas que tienen que ver con Charles Darwin. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Antonio Lascano, que es profesor de la Facultad de Ciencias y miembro del Colegio Nacional, y considerado por muchos, entre ellos, entre esas personas yo misma, como uno de los biólogos más destacados que hay en nuestro país. Antonio Lascano es originario de Tijuana, Baja California. Estudió licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, aquí de la UNAM. Obtuvo igualmente su doctorado en Ciencias, aquí, y fue el fundador y dirige el Laboratorio de Origen de la Vida en nuestra misma facultad, en el Departamento de Biología. Dentro de sus investigaciones incluyen el análisis de meteoritos, secuencias de genes muy antiguos, así como simulaciones de la llamada Tierra primitiva. A lo largo de su carrera se ha hecho acreedor de diversos reconocimientos, como la distinción catedrático universitario de la UNAM, la medalla a la investigación biológica Alfonso Herrera, otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, la medalla de la Gran Cruz de Fundador 2006 por la Universidad de San Francisco de Quito, el Premio Nacional de la Universidad en el 2007, el Premio Universidad Nacional, perdonen ustedes, de la UNAM, la Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Veracruzana, el Charles Darwin Distinguished Scientist Award en el 2013 por parte de la Tercera Cumbre de la Evolución, junto con Ada Jonath, quien obtuvo el Premio Nobel de Química en el 2009. También la medalla Francesco Redi en el 2014, otorgada por la Sociedad Italiana de Astrobiología, el Premio a la Investigación Médica Jorge Rosenkrantz en el 2021, otorgado por la Funsalud y Roche, el Premio Nacional de Comunicación José Pajes Yerbo en el 2021, y entre las más importantes. Ha sido distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Milán, Valencia y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es investigador nacional nivel 3 del CONACYT y dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador. Durante 2 años, en el 97 y 98, formó parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Instituto de Astrobiología. Y bueno, ese es lo excepcional del orador que tenemos hoy, quien nos va a hablar de The Scientist and the Novelist, el científico y el novelista Darwin y Melville en las Islas Galápagos. Profesor Lascano, le cedo la palabra, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora Barahona, muchas gracias, querida Ana. Cuando mi amiga y mi colega, la doctora Ana Barahona, me invitó a estar en esta charla, desde luego que acepté, porque la labor que hacen ella y su grupo en la difusión de las ideas evolutivas, de las ideas de Darwin, es absolutamente excepcional. Pero después de estar pensando un poco sobre de lo que iba yo a hablar, se me ocurrió que, bueno, podía hablar desde luego de la importancia que tuvo el darwinismo para desarrollar las ideas contemporáneas sobre origen y evolución temprana de la vida, pero también pensé que eso es algo de lo que uno siempre puede escribir, hablar, mencionar en otros lados. Y cuando vi la lista de los demás oradores, y me sentí desde luego muy halagado estar incluido entre ellos, se me ocurrió hablar de uno de los grandes autores de la lengua inglesa y desde luego de la literatura mundial, que es Herman Melville. Se me ocurrió hablar de él porque, primero por razones estrictamente personales, una de las grandes novelas que yo leí, lo recuerdo con un enorme placer y a las que he vuelto de cuando en cuando, es Moby Dick.
Hay películas absolutamente excepcionales dirigidas por John Huston con Gregory Peck sobre Moby Dick. Y la gente en general, cuando piensa en el siglo XIX, piensa o en Darwin y los demás científicos o en Melville y los demás escritores. Pero la verdad de las cosas es que ambos estuvieron en las Galápagos y la comparación de las visiones que tiene un científico tan excepcional como Darwin y un escritor tan notable como Melville del mismo lugar son realmente considerables. Y entonces se me ocurrió proponer este tema, la doctora Barahona le gustó y pues lo que voy a hacer es un acercamiento no literario, sino simplemente comparativo entre lo que ambos vieron y cómo lo consideraron. Hay que decir que Darwin y Melville son prácticamente contemporáneos. Melville nació unos 10 años más tarde que Charles Darwin, murió unos 10 años más tarde que él. Ambos son maestros del dominio del inglés, de eso no tenemos ninguna duda. Darwin venía de una familia muy pudiente, una familia realmente con recursos económicos bastante sólidos, y Melville venía de una familia que podemos llamar arruinada, y eso combinado con su espíritu aventurero es lo que lo hace embarcarse en un momento dado como en un buque ballenero, y las experiencias que él desarrolla, adquiere, vive en ese buque como un tripulante más, va a dar origen a una serie de relatos cortos, a una serie de novelas. Su mejor obra, desde luego, es Moby Dick, pero también, por ejemplo, dan origen, y esto es algo que mucha gente no sabe, a una ópera notable, Billy Budd, una ópera a la que Britten le puso música, y que es de las poquísimas óperas inglesas que perduran hasta nuestros días, pero además es de las poquísimas óperas que tiene una temática homosexual subyacente, que siempre está allí, uno puede adivinar, puede ver, y eso también se ve reflejado de alguna manera en la obra de Melville. Bueno, todos saben que Melville escribe en 1851, publica Moby Dick o La ballena, es el otro nombre que tiene, y 8 años más tarde es cuando Charles Darwin publica, como ya lo mencionó la doctora Barahona, El origen de las especies, hace 163 años. Moby Dick ha dado origen, como he mencionado, a una serie de obras absolutamente excepcionales. Hay toda una serie de grabados, de ilustraciones, de novelas gráficas que se han adaptado, todo girando en torno a la idea de una ballena blanca. Ballena que, por cierto, era parte del folclore sudamericano. Hay reportes de naturalistas chilenos de haber conocido, de haber visto a distancia una ballena blanca, que ciertamente sirvió de inspiración para la novela. Y la gran película, la gran obra sobre Moby Dick es la película de John Huston, con Orson Welles participando de una manera absolutamente excepcional, y con Gregory Peck, de manera que se dan ustedes cuenta que lo que tiene uno allí son un conjunto de actores con un director excepcional, recreando esta obsesión para poder capturar a la ballena. Bien, ambos estuvieron, como ya mencioné, en las Islas Galápagos. Ustedes pueden leer, seguramente lo han leído, el relato de los viajes que hace Darwin cuando regresa a Inglaterra y escribe un libro absolutamente legible, un libro que todos deberían leer. Es una historia maravillosa que nos habla de la visión tan notable de un joven con un talento excepcional, no solamente para ver la historia natural, la geología, los mares, sino también para verse hacia sí mismo, hacia su propio interior, y para conocer, describir los pueblos que visitó. Y Melville habla sobre las Islas Galápagos, a las que llaman las Encantadas, es el nombre que le da
en español a su relato en inglés, que era el nombre que era usual entre los navegantes, entre los balleneros, y forma parte de lo que se llama The Piazza Tales, que son un conjunto de novelas cortas, de relatos cortos, absolutamente notables, publicados en 1856 también en Londres. Bueno, hay que empezar con lo que todos sabemos, que es dónde están las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos es un archipiélago geológicamente muy reciente, situado en más o menos en el Ecuador. Ahora pertenecen precisamente a la República del Ecuador. Uno puede ir allí en barco, que siempre saliendo de Guayaquil, o puede uno viajar en avión y para hacerlo hay una parada obligatoria en Guayaquil en donde desafortunadamente inútiles, porque yo creo que estamos atestiguando a largo plazo el fin de la flora y la fauna de las islas tal como la conocemos. Las Galápagos fueron descubiertas por el mundo occidental por casualidad. Fray Tomás de Berlanga, que era obispo de Panamá, va en un barco que a la deriva, atrapado en una tormenta, llega a las Islas Galápagos en 1595, y como pueden ver ustedes en esta estatua de Fray Tomás, inmediatamente descubre las Galápagos, estos enormes tortugas, que son animales que todos sabemos juegan un papel central en el desarrollo de las ideas de Darwin las ideas de la evolución, y que también van a ser descritas de una manera muy notable precisamente por Melville. Las Galápagos tienen una historia bastante accidentada. Por ejemplo, sabemos que William Dampier, un pirata y un naturalista inglés, le llega allí, y como dice mi amigo Diego Quiroga, un colega de la Universidad de San Francisco de Quito, de día, en las mañanas, Dampier hacía lo que cualquier pirata que se respete tiene que hacer: hundía barcos, robaba tesoros, tomaba rehenes, quemaba puertos, pero en la tarde era un naturalista aficionado. Estos dibujos tan simpáticos vienen de una historia ilustrada para niños que circula en Ecuador y que precisamente Diego Quiroga me hizo llegar. Ahora, Dampier era inglés, como ya dije, era un hombre muy audaz y con una curiosidad verdaderamente notable. Se dedicaba a describir la flora y la fauna que veía. Hay que decir que era mejor naturalista describiendo que dibujando. Esto es las iguanas de las Islas Galápagos, según uno de los dibujos del propio Dampier. Y si ustedes comparan el detalle, el nivel de detalle ciertamente es mucho mayor en el dibujante que ayudó a Darwin con la flora y la fauna. Hay una ingenuidad, una simpatía absolutamente maravillosa que despiertan los dibujos de Dampier, pero les garantizo que era mejor pirata que dibujante. Bueno, las Islas Galápagos poco a poco van cobrando importancia, notoriedad, como un lugar donde se pueden detener los barcos para abastecerse de alimentos, y especialmente los barcos balleneros. Aquí pueden ver ustedes en esta figura que he tomado de Google la distribución de las ballenas. Es una distribución que hasta la fecha existe, pero ciertamente las poblaciones totales han sido enormemente reducidas. Hay países que nunca se embarcaron en la caza de las ballenas, como los países del Caribe, como el propio México. Hay países sudamericanos que sí lo hicieron. De España sabemos los relatos de los navegantes vascos, que eran
realmente unos excelentes balleneros, unos excelentes pescadores. Hay relatos, desde luego, de los barcos balleneros japoneses y del sureste asiático, pero en realidad la caza de las ballenas es una actividad que comienza desde la Edad Media. El grabado más antiguo que pude encontrar yo para esta charla es un facsímil publicado, el original en 1574, donde ven ustedes la caza activa de las ballenas. Aquí ven, por ejemplo, un monstruo marino que sería la ballena hundiendo un barco. Hay muchísimos relatos al respecto. Está en el Antiguo Testamento el relato de un profeta que es comido por una ballena y luego es escupido. Pero aquí ven ustedes una vez que una ballena llega a tierra firme, cómo rápidamente es destazada para aprovechar la piel, la carne, desde luego los dientes, las barbas de la ballena, lo que llamaba la gente el esperma de la ballena, que en realidad era la grasa, y esto era ciertamente una actividad que era festejada por la fuente de ingreso que significaba. Aquí ven ustedes a un gaitero y a otro enarbolando una bandera para celebrar la gran cantidad de dinero que se podía adquirir vendiendo los productos de las ballenas. En el siglo XIX es realmente el siglo en donde la caza de las ballenas se vuelve excepcionalmente notable en Occidente. Ese es el Pequod, un dibujo del Pequod, la nave precisamente de Herman Melville. Y tenemos una serie de relatos extraordinariamente excepcionales, a veces ilustrados, como por ejemplo con este dibujo de cómo se cazaba la ballena. Los veleros, que también tenían ya eran también barcos a vapor, seguían a las ballenas. Cuando las manadas de ballenas se avistaban, bajaban los balleneros en unas pequeñas lanchas, realmente unas naves muy, muy frágiles, arponeaban a la ballena, la seguían hasta que lograban matarla. En realidad, las ballenas terminaban agonizantes y luego las ballenas eran jaladas, se acercaba el velero, eran jaladas hasta ser atadas a los costados de la nave, y ahí empezaba el proceso de destazamiento. Y hay relatos verdaderamente aterradores, muy impresionantes, de la cantidad de tiburones y de peces que se acercaban a comerse los restos de las ballenas. Y aquí uno puede ver este conflicto o esta lucha entre el hombre y la naturaleza. En el siglo XIX la caza de las ballenas era verdaderamente notable. Aquí pueden ver en este grabado, también está tomado de Wikipedia, donde pueden ustedes ver, por ejemplo, las proporciones de los pequeños barquitos, las pequeñas lanchas que se acercaban a matar la ballena. Con frecuencia había accidentes. La ballena bastaba dar que diera un coletazo, que brincara sobre la nave para volcarla, y el número de muertos era enorme. Y luego pueden ver ustedes en este dibujo, donde se ilustra la utilidad que tienen las ballenas. Uno, el aceite servía para lámparas. En el Polo Norte, los esquimales, desde luego, las utilizaban como una fuente de alimento. Y lo mismo sigue pasando hasta la fecha en Japón y en algunos países del sureste asiático. Las ballenas era el nombre que recibían las barbas de la ballena, que eran utilizadas para hacer paraguas. La carne, perdón, esto tiene voluntad propia. La carne se utilizaba a veces como fertilizante porque se descomponía. El aceite, pueden ver ustedes cómo se utilizaba a veces en la industria de los perfumes. Y los faros, por ejemplo, dependían del aceite
de las ballenas para permanecer iluminados, pero una de las demostraciones para mí más trágicas de la frivolidad con la que los humanos podemos acabar con grandes poblaciones de animales, en este caso las ballenas son los corsés. A mí todavía me tocó ver a mujeres de mi familia, mi abuela materna, que usaba faja. La idea de usar fajas era algo que las señoras se apreciaban mucho de hacerlo, y las fajas en realidad lo que sosteniban antes del plástico, antes de que usaran metales como el aluminio, se le daban la forma al cuerpo de las damas con lo que se llamaban las ballenas, y las ballenas eran las barbas precisamente de la ballena que aquí ven ustedes en colecciones de las que ahora es solamente ahí donde permanecen. De suerte que se dan cuenta que el destino de estos animales magníficos era terminar o en la cocina o en las lámparas de aceite o en las fajas de las señoras, pero representaban una industria verdaderamente excepcional. Y esto es precisamente lo que lleva a Melville a escribir una novela que tiene uno de los comienzos más notables que uno puede pensar. Esto es de una versión estadounidense de una edición estadounidense de la novela, y fíjense qué comienzo tan excepcional y tan lleno de antigüedades. Call me Ishmael. Nunca sabe uno si Ishmael es de verdad Ismael, si este es un nombre real. Nunca sabe uno si ese es el nombre que está adoptando para por razones literarias, si está engañando, tratando de ocultar, engañando al lector, tratando de ocultar un pasado muy turbulento, cosa que ocurría mucho con los pescadores, y la ambigüedad continúa. Dice, hace algunos años, no importa hace qué tanto, o sea, la ambigüedad, la incertidumbre con la que se mueve uno a lo largo de toda la novela es absolutamente maravillosa, y de inmediato lo captura. Cuando Melville se embarca, y evidentemente toda novela tiene mucho de autobiográfico, sí sabemos que tenía un problema económico, sí sabemos que se movía en un universo de una enorme ambigüedad sexual, erótica, que es precisamente lo que también ocurre en toda la nave, y el contraste con Charles Darwin no podía ser mayor. Todos ustedes saben que Darwin venía de dos familias muy pudientes. El doctor Erasmo Darwin, que era un médico enormemente reputado, que había introducido las ideas muy modernas de la medicina francesa a Inglaterra, había estudiado en Edimburgo, era reconocido como uno de los promotores de las electroterapias, siguiendo la tradición de Galvani. Era un hombre que pertenecía al grupo de los lunáticos, al igual que su consuegro, Josiah Wedgwood, que era un grupo de personajes ilustrados de la clase media alta, incluían a Priestley, por ejemplo, el químico, que se reunían para discutir algunas de las ideas más avanzadas en ciencia, en política, en literatura de la época. Y todos saben por qué se llamaban los lunáticos, pero vale la pena repetirlo, porque se reunían en las noches de luna llena para que al terminar las reuniones regresaran en sus carruajes y no fueran a salirse del camino en una época en la que desde luego no había iluminación pública. Cada vez sabemos más, pero desafortunadamente sabemos muy poco de la infancia de Charles Darwin, que es hijo de Erasmo Darwin, de Robert Darwin, y de una de las hijas de Josiah Wedgwood. Y Darwin crece en un lugar absolutamente privilegiado, Shrewsbury, en donde se acaba de publicar hace una semana más o menos un mapa de la propiedad de Mount, el monte que había comprado el papá, con unos jardines enormes, con unas huertas, y Darwin queda profundamente afectado, como todos lo saben, cuando a los 7 u 8 años muere la mamá, y lo sabemos gracias a los relatos de algunos de sus compañeros de escuela. Darwin empieza a contar una serie de
historias en la escuela que hablan de, en realidad, de la afectación tan brutal que le causó la muerte de la madre. Hablaba de hadas y de duendes que veía en el jardín, describía con mucho detalle el interior de las flores. Eso es muy inglés, por supuesto, el amor por los jardines, son como los japoneses, como los mexicanos, y al mismo tiempo eso reflejaba como de más pequeñito Darwin recorría los jardines, las huertas de la casa paterna acompañado de la mamá, que sabemos que quería mucho, amaba mucho las plantas. Darwin, siendo hijo, nieto, sobrino, hermano de médicos muy distinguidos, es enviado a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina. Sabemos que fracasa como estudiante de medicina. Él mismo describe con mucha curiosidad cómo le molestaba tener que levantarse temprano, tener que tomar un desayuno escocés, y lo que más le horrorizaba, desde luego, era el olor y la vista de la sangre. Hay el relato de cómo, siendo un adolescente ya en la escuela de medicina, sale corriendo del quirófano en una época en la que no había anestésicos, porque no tolera el dolor que está padeciendo un niño o una niña que estaba siendo sometido a una cirugía. Darwin no prospera como estudiante de medicina, y el papá entonces decide enviarlo a Cambridge para que estudie teología, para que se convierta en un pastor de la iglesia anglicana. Y allí, estando en Cambridge, da rienda suelta a lo que sabemos que era una de sus aficiones básicas, que era el estudio de la naturaleza. Tenemos algunas caricaturas de la época que le hizo un amigo, Albert Way, en donde lo ven ustedes a un Darwin jovencito montado en insectos a los que se dedicaba a atrapar con mucho cuidado. Cuando Darwin iba de vacaciones con su familia, a veces todos se acercaban a la familia de los Owen, también terratenientes ingleses, y este ir al campo a recoger flores y a recoger insectos es algo que Darwin desarrolla rápidamente junto con una novia que sabemos que tuvo hacia los 20 años, Fanny Owen. Y hace unos 8 meses, algo así, se subastaron cartas que se intercambiaron Darwin y Fanny Owen. Las cartas, como ustedes ven, están escritas tanto en lo horizontal como en lo vertical, que era una costumbre típica de la época porque había que pagar por el papel, había que pagar según el peso de la carta, y entonces la gente, al hacerlo de esta manera cruzada, bueno, se ahorraba dinero. Lo que es interesante es esta nota que pone Fanny Owen aquí al lado, que le dice: quema esta carta tan pronto como lo leas, o si no te hará temblar mi furia desde el infierno. Estaban enamorados, ciertamente. Sean las cartas que Fanny le envió a Darwin, se preservaron muchas en... Darwin las guardó siempre en un atadito en el cajón de su escritorio, incluso ya casado, y son muy reveladoras porque tenían todos los juegos típicos de los enamorados. Se llamaban con sobrenombres, se prometían estar siempre juntos. Y Fanny debe haber sido una mujer bastante interesante. Darwin la describe, voy a usar el equivalente en México, sería como la pachoncita más adorable, o sea que era regordeta, la pachoncita más adorable de Shrewsbury, y eso, bueno, a él lo emocionaba mucho. Fanny tenía dotes de pintora. Esto es un retrato, la mitad de la gente opina que es un autorretrato, la mitad de la gente opina que se lo hicieron. Yo me inclino por creer que es un autorretrato, porque luego ella finalmente decide dedicarse a la pintura. Hace unos 6 años, 8 años, me enteré tardíamente que algunas de sus pinturas salieron a una subasta y rápidamente se vendieron, lo cual es una pena porque hubiera sido simpático comprar algunas de ellas. Bueno, Darwin termina de estudiar teología. La familia está muy preocupada porque no sabe
cuál va a ser el destino, el futuro que tenga. Todo el mundo sabía de sus aficiones por la naturaleza, y uno de sus tíos maternos, Joshua, era bastante amigo del capitán Fitzroy, que también conocía a uno de los profesores de Darwin. El capitán Fitzroy, como todos ustedes saben, era el comandante en jefe del Beagle y ha pasado a la historia como un hombre iracundo, lo era, como un hombre severo, lo era, como un hombre que era un gran lector, lo era, y de lo que todo el mundo se olvida es que fue un meteorólogo absolutamente excepcional. Hasta la fecha, la nomenclatura que utilizamos en meteorología, cumulus, nimbus, etcétera, para referirnos a las nubes, es una nomenclatura que se introduce gracias al capitán Fitzroy, que era un naturalista aficionado de altos vuelos. Era un hombre muy contradictorio, era descendiente por el lado paterno de un bastardo de un rey, lo que quiere decir Fitzroy, era ciertamente miembro de la aristocracia y necesitaba un caballero como compañero de viaje. Darwin es enviado a platicar con él para ver si podía, aunque no fuera de la nobleza, era de la clase alta, de la burguesía inglesa, si podía acompañarlo. Y por poco y no lo acepta el capitán Fitzroy. De hecho, el encuentro que se da de la nariz de Darwin decepciona enormemente al capitán Fitzroy, porque el capitán Fitzroy creía en la frenología y en este tipo de disciplinas, y el propio Charles Darwin cuenta en su biografía cómo, y lo voy a leer tal cual: andando el tiempo me convertí en un buen amigo del capitán Fitzroy, que me confesó que había estado a punto de rechazarme como su acompañante en el Beagle debido a la forma de mi nariz. Él era un fiel seguidor de las enseñanzas de Lavater y estaba convencido que se podía juzgar la personalidad de un individuo por sus rasgos faciales. Dudaba que alguien que poseyera una nariz como la mía tuviera la suficiente energía y carácter para un viaje como el que él tendría que emprender. Afortunadamente, con el tiempo se dio cuenta que mi nariz lo había engañado. Y esta última frase es típica de Darwin. Uno lee a Darwin a veces con ojos demasiado serios, y se olvida que Darwin en realidad tenía un espléndido sentido del humor, un humor muy inglés. Bueno, Darwin es aceptado para acompañar al capitán Fitzroy. Él no iba como empleado, no era naturalista. Él iba, como se dice en Inglaterra, with his private purse, con dinero propio. Los gastos de Darwin los pagaba la familia, los pagaba el papá con tal de ver que el hijo hiciera algo. Y Darwin va a Plymouth, que es el puerto de donde va a zarpar eventualmente el Beagle, y La Paz y Plymouth era un puerto con una actividad económica muy bulliciosa, pero no había demasiados atractivos. Y estando en Plymouth, Darwin recibe una carta de Fanny donde le dice: espero que te diviertas y seas el más feliz de los felices. Daría cualquier cosa por verte una vez más antes de que te vayas, porque me pone melancólica pensar en el tiempo en que vas a estar lejos. Entonces, como ven ustedes, hasta antes de embarcarse, las promesas de amor seguían allí. Pero Darwin, en realidad, las cartas que recibía de Fanny eran un alivio enorme, porque Darwin era un hipocondríaco extraordinario. Darwin sube al barco y dice: es un camarote muy pequeño, es muy oscuro, es maloliente, me pego con las vigas en la cabeza, el espacio no es suficiente ni siquiera para que yo me pueda mover a gusto, me estoy mareando, me siento muy mal. Y el barco todavía no había soltado amarras, el barco todavía estaba atado al muelle. Darwin todavía no enfrentaba lo que era estar en mar abierto. Y de hecho, él mismo dice: el tiempo que estuvimos en Plymouth esperando a que el clima mejorara fueron los 2 meses más miserables que he pasado en toda mi vida.
comencé a padecer palpitaciones y un dolor agudo en el corazón, y al igual que todos aquellos jóvenes ignorantes que poseen algunos conocimientos de medicina, llegué a la conclusión de que padecía males cardíacos. Como estaba convencido que de conocerse mis dolencias no me dejarían embarcar, preferí no consultar a ningún médico y enfrentar valientemente los riesgos de la expedición. Otra vez ahí está el sentido del humor, el understatement inglés típico, y esta maravilla de un joven que quiere salir a navegar, quiere que comience el viaje, pero al mismo tiempo tiene un temor horrendo. Ahora, cuando finalmente el barco suelta amarras y ya comienza el viaje, Darwin encuentra un consuelo enorme en la biblioteca. Sabemos muy bien cómo era el barco, sabemos cuál era el camarote del capitán, cuál eran las habitaciones de Darwin, dónde estaban las bodegas. Conocemos muy bien dónde estaba el cuarto, ven ustedes aquí que dice Spirit Room, donde se guardaba el alcohol. Los barcos de la época ciertamente eran malolientes, la gente dormía en hamacas. Darwin era afortunado de tener una habitación para él mismo y una mesa de trabajo, pero pues las condiciones no eran idóneas. Pero sabemos que en todo momento del viaje, el Beagle tenía más o menos unos 400 libros, porque el capitán Fitzroy era un lector ávido y se las ingeniaba para que en cada puerto que tocaran le estuvieran ya libros que él había ordenado desde otros lugares para que los pudieran recoger e intercambiar, renovar la biblioteca. Sabemos, por ejemplo, que había novelas inglesas, sabemos que había literatura francesa, sabemos que estaba la colección completa de la enciclopedia británica, y ciertamente para Darwin eso constituyó un alivio. Hace unos 4 años, 5 años, se publicó y se vendió en una subasta pública una caricatura que estamos también casi seguros que puede ser Darwin a bordo de la nave. Él sería el que tiene aquí el sombrero, y ven ustedes, perdón, a los distintos marineros que le están llevando plantas, le están llevando animales, le están llevando huesos, le están llevando fósiles. Y en esta época a Darwin, los marineros con los que él establece una relación muy cordial le decían philos por philosopher, porque lo veían siempre leyendo. Darwin siempre llevaba consigo una Biblia al principio del viaje, y después lo fue sustituyendo por otros libros sin mayor problema. Cuando el barco se detiene en el primer puerto al que arriba al comenzar el viaje, ya hay una carta, hay un par de cartas allí esperándolo, y una de ellas es de Fanny y le dice: me pides que no te vaya a olvidar. No dudo que cuando regreses me encontrarás en casa, envejecida y tranquila, pero donde quiera que esté, independientemente de los cambios que hayan ocurrido, nada cambiará la opinión que tengo de ti. Entonces, mi querido Charles, no hables de olvidos. Las muchas horas felices que hemos pasado juntos desde el momento en que éramos housemaid y postillón, los apodos que compartían, no deben olvidarse y ojalá no tuvieran un final. Bueno, esto suena muy alentador, pero estaba también la carta que le envía Catherine, la hermana de Darwin, donde le dices: espero que no te cause un gran dolor, mi querido Charlie, pero debes estar seguro que Fanny siente te va a ser tan amable y amorosa contigo como lo ha sido, y que le dará muchísimo gusto verte. Pero creo que esto va a ser un consuelo muy pobre para ti. La pena es que en esta carta del 29 de enero del 32, Catherine Darwin le avisa a su hermano que Fanny ha decidido casarse. Entonces, muchas promesas de amor eterno, pero cuando el barco llevaba 10 días de navegar, cuando hacía 2 semanas que se habían dejado de ver, a pesar de que la pérfida le dice que lo ama con pasión y nunca lo va a olvidar, se casó con otro. Y se casó en realidad
con un hombre muy pudiente, el barón Robert Middleton Biddulph, que eventualmente llegó a ser caballerango de la reina Victoria, y Fanny se fue a vivir a un castillo espléndido en donde se dedicó a la pintura. Ella mantuvo algunas de las cartas, son las que han salido a la venta, no todas, pero Darwin nunca volvió a hablar de ella, nunca la volvió a buscar, se sintió seguramente profundamente herido, pero guardó las cartas hasta el final de sus días. Bueno, ni remedio, no había nada que hacer, el barco tenía que seguir, Darwin se traga su dolor, si es que el dolor fue muy intenso, no lo sabemos, y el barco, que era realmente una goleta magnífica, era un barco muy bello, un velero muy ligero, continúa su viaje. Lo que la gente tampoco toma en cuenta es que Darwin detestaba navegar. Uno puede hacer cuentas de cuánto tiempo estuvo Darwin a bordo y en los 5 años que duró el viaje no pasó ni 2 años a bordo. En cuanto tocaban puerto, inmediatamente abandonaba el barco, se iba a tierra adentro con los pretextos de que tenía que recoger muestras, se la pasaba en tierra firme y ese detestar que él tenía por navegar queda reflejado en la carta que le envía a su primo, un primo que era clérigo, donde le dice: aborrezco todas y cada una de las olas del océano con un odio que nunca podrán entender los que como tú solo han visto el agua desde la playa. Uno de los navegantes más famosos de toda la historia, en uno de los viajes más célebres que han cambiado nuestra visión de la naturaleza, detestaba navegar, pero ni remedio, el barco tenía que seguir sus viajes. Esta es también otra foto también tomada en Magallanes, pero aquí ven ustedes el itinerario que siguió el Beagle desde que zarpa de Plymouth y no se pudieron detener en las Islas Canarias porque había la peste y era una epidemia de cólera, aunque la gente decía que era la peste, y entre Inglaterra y las Islas Canarias, el capitán Fitzroy escribe en su nave: no tolero a este joven, una queja más y lo aviento por la borda. Entonces, realmente el pobre Darwin ciertamente la pasó muy mal, poco emocionado. Él tenía esperanzas de conocer en las Islas Canarias a Humboldt, no fue así. Humboldt había despertado mucho con sus libros su imaginación, pero cuando cambia completamente el relato es cuando Darwin llega a Sudamérica. Se siente absolutamente deslumbrado por la flora y la fauna de Brasil, las expediciones tierra adentro que hace, ustedes las pueden ver listadas en este espléndido mapa de la época. Y Darwin, con mucha curiosidad, toma notas, describe los organismos que ve, describe la flora, la fauna, recolecta organismos, recolecta piedras, le toca atestiguar un temblor, y todo esto se mandaba de inmediato a Inglaterra. A veces, como ocurrió, por ejemplo, con los pinzones, Darwin no sabía la suficiente taxonomía como para identificar a las distintas especies, pero John Gould, un gran ornitólogo inglés del que se hizo amigo, le ayudaba al respecto. Pero Darwin fue extraordinariamente feliz en Sudamérica. Y de hecho, en las expediciones que Darwin hace en Argentina, lo que tenemos son relatos que él escribe que son absolutamente maravillosos. Darwin se enamora del modo de vida de los gauchos. Él amaba mucho a los caballos, eso también es típico de los ingleses de su generación. Le fascina ver la libertad con la que los gauchos se mueven en las pampas. Uno lee los relatos de
Darwin en las Pampas y parece que está leyendo a Martín Fierro. Es un escritor costumbrista extraordinariamente talentoso. Las descripciones que él hace, por ejemplo, de estar con los gauchos en la noche, en las fogatas, comiendo lo que acaban de cazar, del uso de las boleadoras, del mate. Son de veras relatos que impresionan por la capacidad de observación, no solo de la naturaleza, sino también de los humanos y de las costumbres. Darwin tiene sus encuentros con los soldados del general Rosas, que era un típico caudillo latinoamericano. Un equivalente sería pensar en Santana, por ejemplo, y gracias a los buenos oficios del general Rosas y sus asociados, pueden viajar por distintos territorios en Argentina, y Darwin, desde luego, pues recogiendo muestras, haciendo anotaciones, etcétera. Eventualmente llegan a Lima, una ciudad que, bueno, finalmente era del virreinato del Perú, tenía un esplendor que todavía se puede observar en los edificios, en las casonas, en los palacios. Y en Lima, Darwin se enamora rápidamente de las tapadas, como las llaman allí, las tapadas, a las que Darwin describe como the very pretty señoritas del Perú. En aquella época, las mujeres de la clase alta salían a la calle, iban a misa tapándose el rostro, y esa especie de coquetería musulmana a Darwin lo deja absolutamente deslumbrado. Estas son fotografías de la época de las tapadas, pero en realidad hay muchísimos testimonios de cómo las mujeres efectivamente se cubrían el rostro, y las descripciones de Darwin son absolutamente maravillosas al respecto. Ahora, además de estar describiendo edificios, a la gente, las situaciones sociales con bastante acuciosidad, no se olviden que Darwin dice, bueno, se da cuenta que las especies modernas reemplazan a sus equivalentes fósiles, y también se da cuenta que las especies similares se pueden reemplazar unas a otras a lo largo y ancho de grandes regiones continentales. Y él habla, por ejemplo, de las reas, la rea mayor, la rea menor, etcétera, en un ejemplo absolutamente maravilloso de esta sustitución. El viaje del Beagle continuó y llegaron eventualmente a las Galápagos. La estancia en las Galápagos fue extraordinariamente corta. En ese entonces estaban dominados por Inglaterra. Pueden ver aquí los nombres que originalmente se usaban, pero como el barco necesitaba ser calafateado, necesitaba ser reparado, el barco lo encallan a propósito en Albemarle, y Darwin se dedica a navegar, a recorrer las islas pequeñas tanto como pueden. No se olviden que son islas volcánicas, con una geología muy activa. Hay de hecho hasta la fecha, perdón, hay hasta la fecha un par de islas donde no puede uno desembarcar porque son volcanes activos. Verlos de noche, que es una suerte que he tenido, es absolutamente maravilloso. Y después de haber estado en las Galápagos un rato, vamos a volver a las descripciones, el Beagle enfila rumbo a las Islas Marquesas y ya emprende el viaje de regreso a Inglaterra. Darwin regresa a Inglaterra, se pregunta si se debe casar o no se debe casar, qué va a ser de su futuro, etcétera. Y todos conocen la historia de cómo toma una hoja de papel, la doble, y de un lado pone to marry, not to marry. Y si no se hubiera casado, uno de sus planes era venir a México, aprender español y aprender más geología, que siempre se quejó de no saber la suficiente geología. Bueno, la relación con Fanny estaba ciertamente terminada, pero entonces decide casarse, y se casa con una mujer absolutamente excepcional que era su prima Emma Darwin, Emma Westwood.
Y Darwin siempre vivió atemorizado de que la cercanía familiar fuera a resultar en problemas hereditarios para sus descendientes. De hecho, cuando el último de sus niños, hay ahí siempre la duda de si tuvo o no síndrome de Down, falleció muy rápidamente, pocos días después de haber nacido, y Darwin esto siempre tuvo la angustia de que pudiera tener que ver con la cercanía familiar. Pero conoce a Emma, se casa, aquí ven ustedes la fe de matrimonio, el acta de matrimonio, se casa y llegó tarde a la boda. Darwin tenía muchos problemas con los compromisos, se piensa que tiene que ver con esa pérdida de la madre a una edad muy temprana, de tener que enfrentar los grandes acontecimientos de su vida. No pudo asistir al funeral del padre, no pudo asistir al funeral de su hija Henrietta, que adoraba, llegó tarde a la boda. Pero eso sí, sabemos cuál fue el banquete de bodas porque cuentan cómo en la carroza que los llevaba de regreso a casa se echaron unos sándwiches, unos emparedados y un té muy bueno. Se instalan en Londres, no le gusta mucho Londres a Darwin y con un préstamo paterno compra la casa de Down, que va a ser el lugar donde realmente no va a querer salir el resto de sus días. Hizo muy pocos viajes una vez que estaban instalados allí. Emma había tenido un espíritu más aventurero. Emma había recorrido buena parte de Europa, era una mujer que hablaba italiano, que hablaba francés, había tomado clases de piano con Chopin y no hay que olvidarlo, fue una de las primeras lectoras de los manuscritos de Darwin. Darwin escribía en su estudio, muy contento, que estaba en la parte del otro lado de la casa, en la planta baja, y era un padre devoto de una manera excepcional. Y aquí pueden ver ustedes algunos de los dibujos que los hijos hicieron en el reverso de las hojas de El origen de las especies, cuando Darwin estaba escribiendo y tenía manuscritos, corregía, tomaba notas y luego los dibujos, el papel iba a dar a los hijos, y estos se han recuperado, otra vez salieron a la venta hace unos pocos años y los pueden ver aquí, el sentido del humor de los hijos, que era bastante intenso. Sabemos que él le contaba muchas historias a los hijos junto con Emma, y aquí ven, por ejemplo, una batalla o cazadores cabalgando vegetales. Darwin, donde realmente era feliz, excepto por los problemas de salud que lo aquejaron toda su vida, era en su estudio. El estudio se ha podido reconstruir tal cual, y claro, hay un cierto fetichismo de los científicos, del público en general, interesados en conocer cómo trabajaba Darwin, pero básicamente trabajaba, y esto es espléndido de este dibujo, la enorme cantidad de papeles que ven sobre su escritorio, porque Darwin desarrolló una red de correspondencia absolutamente admirable, absolutamente admirable. Mantuvo siempre un nivel de carteo con sus amigos, con sus colegas, le llegaban cartas, contestaba de inmediato, se quejaba muy formalmente con la oficina de correos de que a veces el correo no se entregaba a tiempo el mismo día, y eso lo obligaba a responder con una cierta tardanza. Pero los que crean que Darwin estuvo alejado de la realidad, ensimismado en su trabajo, se equivocan. Por ejemplo, tenemos esta declaración en contra de la guerra de Crimea, que firman una serie de personajes notables, y pueden ver ustedes como Darwin, desde Down, siendo ya miembro de la Royal Society, protesta con la guerra y dice que no hay ninguna razón para sostener una guerra muy cruel. Entonces, bueno, se dan ustedes cuenta de el enorme impacto, el enorme efecto que tuvo las Galápagos, que seguramente Darwin siguió añorando toda su vida, y ahí sí no hemos encontrado algo que describa precisamente esos recuerdos tan intensos que les dejó el viaje.
Pero ahora, ¿cuál es la situación de Herman Melville? Melville escribe, como ya mencioné, las Piazza Tales, en donde reúne los relatos sobre las encantadas. Y lo que hay que decir es que, bueno, Darwin visita el archipiélago de las Galápagos en 1835, en donde estuvo 5 semanas, les dije 3 semanas, me equivoqué, colectando especies y tomando notas. Y de allí el Beagle enfila hacia Tahití y ya rumbo a casa. Melville arribó 6 años más tarde, en 1841, a bordo del Acushnet, un barco, el barco ballenero donde él trabajaba, y permaneció muy poco tiempo recogiendo víveres y combustibles. De ahí se fueron a las Islas Marquesas y allí abandona el barco Melville y se regresa a los Estados Unidos. Y el 10 de abril, miren, esto es fascinante, el 10 de abril de 1847, Melville compra en Nueva York el viaje de un naturalista, sabemos que pagó 72 centavos de dólar, y leyó a Darwin. Conocía muy bien las ideas de Darwin, pero en la mente de Melville, la idea de la evolución era demasiado perturbadora. Él tenía una serie de conflictos religiosos nunca resueltos. Algo se deja ver en lo que dice Ismael en la novela, pero Melville pudo haber mencionado, pudo haber escrito algo sobre Darwin. Claramente conocía el libro. Si había leído El viaje de un naturalista, El brinco natural hubiera sido hacia el origen de las especies un poco más tarde, y no lo hace. Y tan ignora de hecho a Darwin que escribe en 1843, cuando ya todo el mundo sabía que Darwin había estado en las Galápagos. Melville dice: hagamos constar que solo hay 3 testigos oculares que merezca la pena consignar por su vínculo con las Islas Encantadas, las Galápagos: Cowley, el bucanero, en 1684, Colnet, el cazador de ballenas, 1789, y Porter, el capitán de navío, de 1813. Además de lo señalado, solo hay alusiones insignificantes y de escasa utilidad aportadas por algunos viajeros de paso o ciertos compiladores. Cuando Melville escribe su relato, por supuesto que ya conocía que Darwin había estado y pudo haberlo incorporado, pero decide ignorarlo de una manera tajante. Ahora, comparemos, y esto es absolutamente fascinante, cómo ve Melville las Galápagos y cómo las ve Darwin. Dice Melville: pensad en 25 montones de ceniza diseminados aquí y allá por un solar de las afueras de la ciudad. Imaginad que algunos son tan grandes como montañas y que el descampado es el mar, y tendréis una idea exacta de la apariencia general de las encantadas. Estas son más bien un grupo de volcanes extintos que de islas, y su aspecto es muy parecido al que tendría el mundo tras haber soportado el castigo de una gran conflagración. O sea, no le interesaba. No cabe duda que ningún lugar en el mundo puede compararse por su desolación con este archipiélago. Sus islas son como antiguos cementerios abandonados, como viejas ciudades que poco a poco se transforman en ruinas y que resultan absolutamente melancólicas. Sin embargo, como todo lo que alguna vez estuvo asociado a la humanidad, siguen evocándonos ciertas imágenes, por tristes que éstas sean. En cambio, comparen ustedes la descripción de Darwin. La historia natural de estas islas es sumamente curiosa y merece nuestra atención. Gran parte de los elementos orgánicos que se encuentran en las islas son autóctonos y no se hallan en ninguna parte. Tanto es así que se aprecian diferencias entre los habitantes de las diferentes islas, aunque todos ellos evidencian un marcado parentesco con los nativos americanos, a pesar de estar separados del continente por unas 500 o 600 millas de océano. El archipiélago es un pequeño mundo y en cierto modo un satélite de América, de donde provienen algunos colonos, así como muchas de sus producciones agrícolas y ganaderas.
Teniendo en cuenta la pequeña extensión de estas islas, no puede uno menos que asombrarse de la gran cantidad de vida autóctona y, paralelamente, de su reducidísimo hábitat. A la vista de cada una de estas cumbres coronadas con su cráter y de los cauces de lava que pueden aún distinguirse, nos sentimos inclinados a creer que en un periodo geológico reciente estarían cubiertas por las aguas. Darwin rápidamente está haciendo un análisis científico de lo que ve, pero se dan ustedes cuenta que lo que está viendo es al mismo tiempo una visión estimulada por su curiosidad intelectual, mientras que Melville está describiendo las islas con una tristeza, con una melancolía e incluso con una sensación de terror que son muy impresionantes. Lo mismo ocurre con la flora y la fauna. Por ejemplo, cuando Darwin ve a las iguanas, dice que su cabeza inclinada les da una apariencia singularmente estúpida. Bueno, tampoco se ven tan inteligentes, eso es cierto, perezosa y medio torpe, pero reconoció su mansedumbre. Cuando Melville vio a las iguanas marinas negras sobre las playas rocosas de las Galápagos, dijo que ellas eran la anomalía más extraña de una naturaleza estrafalaria. Y esta es una constante de Melville. Todo lo que ve en las Galápagos le hace pensar que la naturaleza enloqueció, que tuvo un arranque de excentricidad, que nada de lo que está viendo es lógico. Ciertamente cuando uno ve las iguanas, pues se confronta especies que son muy ajenas a lo que uno está acostumbrado a ver, a menos de que sea oaxaqueño, desde luego, pero lo de la mansedumbre es cierta. Miren, no resistí la posibilidad de enseñar esta fotografía, yo soy el de la derecha, en donde pueden ver la tranquilidad con la que se puede uno acercar a las iguanas, que claro, se saben absolutamente protegidas y saben que uno no las va a atacar. El otro caso fascinante son los pingüinos. Cuando Darwin describe los pingüinos de las Galápagos, los describe como pequeños caballeros corteses y alegres que están disfrutando de la naturaleza y el mar. Pero vean ustedes la descripción tan trágica, tan grotesca, las imágenes tan grotescas que le despiertan a Melville. Vean los pingüinos y miren lo que dice. ¿Qué seres extravagantes son estos? Erguidos como hombres, pero apenas simétricos, se colocan alrededor de la roca como cariátides esculpidas, como apoyando los aleros que están por encima de ellos. Sus cuerpos son grotescamente deformes, sus picos cortos, sus patas como sin piernas, mientras que los miembros en sus costados no son aleta, ala ni brazo. Y de verdad, los pingüinos no son ni pescado, ni carne, ni ave. Como alimento, no son aptos ni para el carnaval ni para la cuaresma. Son, sin duda alguna, la criatura más ambigua y menos encantadora descubierta por el hombre. A pesar de su chapoteo en los tres elementos y de algo poder hacer en cada uno de ellos, el pingüino no está en casa en ninguno de ellos. En tierra, como si se moviera con muñones. En el agua, como si remaran. En el aire, fracasando si quieren volar. Como si estuviera avergonzada de su fracaso, la naturaleza mantiene a esta desgarbada criatura oculta en los confines de la tierra, en el estrecho de Magallanes y en las desoladas regiones marítimas de la isla de Redondo. Y lo mismo pasa con las Galápagos. Cuando Melville ve las tortugas, que son unos animales espléndidos que ciertamente evocan tiempos pretéritos, Melville las describe de la siguiente manera. Dice, las tortugas de las Galápagos son como 3 coliseos romanos sufriendo una magnífica decadencia. Estas tortugas son las víctimas del castigo de un hechicero maligno o tal vez diabólico, poseídas y condenadas a seguir obsesionadas con alcanzar metas imposibles. Las he visto avanzar hasta toparse con rocas y peñascos que empujan heroicamente, con empellones, agitándose, luchando tercamente, sin modificar la ruta a la que aparecen condenadas. Son las víctimas de un conjuro exacerbado que las hace
hace ir delante en un mundo para ellas disminuidos. Y si comparamos la descripción de Melville de las tortugas con las de Darwin, miren lo de Darwin, la curiosidad intelectual inmediatamente despertada, dice Darwin. Lo que primero me llamó la atención fue que el vicegobernador, Mr. Lawson, afirmara que las Galápagos de las diferentes islas son distintas y que podía distinguir de dónde procedía cada cual. Durante algún tiempo no di crédito a lo que aseguraba y ya había mezclado las colecciones que reunía en dos de las islas. Nunca podía imaginar que en unas islas que distan tan solo 80 kilómetros entre sí y que en general pueden verse a simple vista desde cualquier punto del archipiélago, que están formadas de la misma roca en un clima casi idéntico y cuyos puntos más elevados alcanzan una altitud similar, estuvieran habitadas por seres vivos fundamentalmente distintos. Sin embargo, no tardaremos en comprobar que es justamente así. Y se dan cuenta que lo que aquí está Darwin ya intuyendo es precisamente el papel del aislamiento en la diferenciación de las especies. Y una vez que el Beagle se va hacia Tahití, Darwin escribe en las notas ornitológicas, que son las primeras anotaciones que conocemos que él haya hecho sobre la evolución, dice, si estas ideas tuvieran alguna base, valdría la pena estudiar la zoología de los archipiélagos debido a que estos hechos podrían, es la frase que la letra que falta, would, ahí bueno, la pone en pequeño, debilitar la idea de la estabilidad de las especies. Y luego, desde luego están estas espléndidas notas en el cuaderno D, en donde menciona por primera vez a Malthus y descubre el concepto de la selección natural. Y con un sentido de la analogía, dice maravillosamente, una fuerza equivalente a la de 100,000 cuñas. Bueno, todos saben que de regreso a Inglaterra, Darwin finalmente en 1842 escribe, hace el primer borrador sobre la selección natural. Sabemos de los temores, las reticencias, las inseguridades que tenía, que le hacen escribir en 1844 a Joseph Hooker, junto con Huxley, su gran amigo, que si lo que digo sobre las especies es cierto, es como confesar un asesinato. Y también todos saben que Darwin continuaba en su casa acumulando información, diseñando experimentos, escribiendo sobre las plantas, sobre las lombrices de tierra, etcétera. Hay lo que puede ser, estamos casi seguros, que es un dibujo que hizo uno de sus hijos de esta época, Francis. Este dibujo así hecho muy rápidamente al óleo pudiera ser un retrato de Darwin de la época, pero ciertamente sabemos que llevaba una vida muy tranquila, intelectualmente gestando una revolución desde luego excepcional, pero con una rutina que era levantarse, escribir, desayunar, descansar un poco, escribir, comer, recibir a algunos visitantes cuando caían, a verlos a Down, dar la vuelta después de comer a la propiedad, algo que hasta la fecha puede uno hacer y que es muy emocionante, regresar, cenar y después de cenar, Emma Darwin, que de veras era de una inteligencia, fue la compañera ideal para un hombre como Darwin, y él fue el compañero ideal para una mujer tan talentosa como ella. Ella le tocaba el piano y le leía novelas. Eventualmente, todos, no voy a relatar esa historia, todos lo conocemos, Darwin publica El origen de las especies y unos años antes Melville escribe en Moby Dick, esa novela absolutamente aterradora de las obsesiones que puede tener un hombre por cazar, por dominar algo imposible. Eventualmente ambos fallecieron, todos ustedes conocen la historia de cómo el duque de Argyll y varios amigos de Darwin hablaron con el abad de Westminster para que ahí se llevara a cabo el funeral. Melville, que había tenido problemas bueno, en inglés lo ponen nervous breakdown, había tenido problemas
de conducta muy severos, muere en Nueva York de un problema cardíaco a los 72 años, y todo lo que dicen es que este es el único obituario que se publica. Ese fue el autor de T.P. o Moby Dick, las 3 son novelas del mar, y otras historias de navegantes escritas antes. Deja una esposa y 2 hijas, y dejó deudas, dejó mucha amargura, dejó claramente una vida con problemas de identidad sexual no resueltas, con obsesiones religiosas, con una visión muy sombría de la vida, pero nos deja unas novelas, unos relatos absolutamente extraordinarios. Yo creo que Moby Dick es una novela que todo el mundo debería releer una y otra vez. Fueron sepultados Darwin muy cerca la tumba de Newton, que es una especie de pastel de Sanborns con dorados, esmaltes, esculturas. Darwin con una pequeña lápida que puede uno pisar si no está atento a dónde está en Westminster, y la tumba de Melville es una lápida muy sencilla donde solo está su nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Melville realmente fue reconocido más como escritor a su muerte que otra cosa. Hay muchas maneras en las Islas Galápagos, muchos recuerdos de Darwin. Mi favorito es esta escuela que está en El Progreso, un pueblito en las Galápagos, y vean el busto, es absolutamente maravilloso, y los niños hacen ceremonias para honrar su memoria una vez al mes. Hay desde luego la avenida Charles Darwin, pero cuando uno camina por la avenida, por el malecón Charles Darwin, brincando entre leones marinos, con el mar a un lado, bueno, con el océano a un lado, pensando que por ahí caminó Darwin, de repente se topa con que la avenida Charles Darwin, el malecón Charles Darwin, hace esquina con la calle Herman Melville, como lo exige la historia y lo exige la literatura. Muchas gracias. Doctor Lascano, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. Extraordinaria, de verdad, lo tengo que decir. Hay ahora un poco de tiempo para preguntas. Creo que en el chat tenemos a Balbi González y a Hugo Emilio Martínez. Pero antes, si me permites, nada más, ahora que tú estabas hablando, yo me acordé que yo vi hace un rato largo una película sobre ballenas de Ron Howard, este gran director de cine. La película se llamaba In the Heart of the Sea, Sí. que no sé si tuviste con Chris Hemsworth, el personaje que hace de Thor, y que lo que dicen es que esta película se basa en un suceso que aconteció en 1820, cuando en un barco llamado Essex, el barco llamado Essex se convirtió en la presa de una enorme ballena durante 90 días. Y entonces la película es muy angustiante porque la ballena no los deja y ellos se quieren ir y no los deja y no los deja. Pero es muy interesante. Y lo que dicen es que este evento fue lo que inspiró a Herman Melville para escribir su famosísima Moby Dick. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, absolutamente. Qué bueno que mencionas esa película. Es una película buenísima, muy buena. Muy buena. Porque además cuenta otra parte de la vida de los balleneros, que es el de las mujeres. En las casas de Nueva Inglaterra hay una serie de pueblitos maravillosos que parecen haber sido sacados de una novela de Melville, de un relato de Melville. Y las casas tenían una especie de torreta donde las mujeres subían
todas las tardes o todas las mañanas a ver si si veían las naves a distancia. Y el nombre de esa torreta, de ese espacio, se llama The Widow's Walk, el, Ah, el ujú, andar de las viudas, porque ujú. con más frecuencia que no, lo que ocurría era que el barco nunca aparecía, porque eran aventuras brutales, ¿no? Sí, no, esta muestra por un lado la ambición y por otro lado la necesidad de ir cada vez más hacia latitudes más profundas, digamos, o sea, más lejanas de los continentes, para encontrar estas ballenas que eran además unos especímenes para la economía buenísimos, porque sacaban pues todo lo que tú has escrito, ¿no? El aceite de las ballenas era impresionante. Bueno, ese era un comentario que me vino a la mente mientras tú No, platicabas. no, te lo agradezco mucho, muchísimo. Y tenemos aquí unas preguntas, y algunas, Rosario Rodríguez, que te dice que excelente, excelente, magistral, magnífica. Vali González, que dice gracias por las nuevas generaciones, Darwin ya está muy atrás en el tiempo. ¿Cómo refrescamos didácticamente sus aportaciones en la evolución? Soy del MADEMS. Pues yo le agradezco mucho a la maestra González la pregunta. A ver, si pensamos brevemente en lo que hemos vivido en los 2 últimos años y medio, hemos estado hablando de evolución y de darwinismo cotidianamente cuando hablamos de las variantes y subvariantes de Omicron. Ujú, Algo que es extraordinariamente importante a partir del desarrollo de la evolución molecular es cómo el estar comparando las secuencias nos ha permitido extender las ideas de la evolución ahora a nivel microbiano, a nivel microscópico. ujú. Hablamos de resistencia de antibióticos en las bacterias, que ya es la segunda causa de muerte, las infecciones bacterianas a nivel mundial, y estamos hablando allí de un problema darwinista, de la adquisición de genes por transporte horizontal y el aumento de la adecuación de las bacterias que adquieren estos genes. Hablamos de la aparición de nuevos virus y estamos hablando en realidad de un fenómeno darwinista. Vemos el Museo de los Mamuts que se hizo en el aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, y Ángeles, ajá. estamos viendo allí la desaparición de una especie de animales magníficos. Entonces, en realidad, la visión evolutiva, cuando hablamos de simbiosis, de transporte horizontal, de deriva, está presente en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que es una manera maravillosa para mantener interesados a los alumnos del bachillerato o de la secundaria, ¿no? Hugo Emilio Martínez, profesor, ¿cómo considera que Darwin consiguió que tantos desconocidos le escribieran o lo apoyaran y qué tanto influenciaron su trabajo? Parece que tuvo más apoyo que el resto de los naturalistas. Bueno, no hay que olvidar que cuando Darwin regresa a Inglaterra ya era muy conocido como un naturalista. Cuando publica el libro de los viajes de un naturalista, es un libro que se convierte en un éxito editorial importantísimo. Y no había en realidad tantos naturalistas como para que no se conocieran entre sí. La gente inmediatamente empieza a prestar atención a Darwin. Y Darwin, la correspondencia que tuvo, de veras fue intensísima, a tal grado que mucha gente que no lo conocía le hacía notar la existencia de una serie de fenómenos para ver en términos evolutivos. Cuando el libro se publica, hace 163 años, el libro era extraordinariamente esperado por todo mundo. Y no hay que olvidarse que la idea de la evolución era una idea que ya flotaba muy fuertemente en el ambiente. Chalmers había escrito un libro, Los vestigios de la creación, en donde hablaba con una serie de errores e inexactitudes sobre el cambio de los seres vivos, y como que eso va preparando el camino para que la gente le preste cada vez más atención a Darwin. Ahora,
visitar a Darwin se convierte en una peregrinación intelectual que muchos emprendieron y Darwin de veras era excepcional en la disciplina con la que recibía a la gente, los atendía y luego contestaba las cartas. Hay cosas de Darwin que ahora que ya están por terminarse ya de publicar todos los volúmenes de Darwin y lo de correspondencia. Sabemos, por ejemplo, que hubo dos mujeres naturalistas, una de ellas que trabajaba en tortugas, que le escribió a Darwin y Darwin la buscó apoyar. Era un hombre en realidad muy generoso, yo creo que uno no puede exagerar cuando habla de la generosidad intelectual de Darwin. Yo acabo de ver en Cambridge, en la exposición, aprovechando que tenía aquí de España, nos fuimos varios amigos de españoles y yo a ver la exposición de la Universidad de Cambridge de la correspondencia de Darwin. Y, por ejemplo, me conmovió mucho ver la carta que le envía un carpintero y otro que le envía un sastre y le dicen, su libro está muy caro, no puede ayudar a que me lo vendan con un cierto descuento, y Darwin se los mandó de regalo. Algo que mucha gente no sabe es que Darwin se compró una máquina de escribir, mandó algunas cartas con ella, pero luego la regaló. Otra de las cosas es, no hay que olvidar que Darwin el concepto de científico no existía en ese momento. Darwin nunca usa, hasta donde yo recuerde, la palabra científico. Se veían a sí mismos como filósofos naturales, como naturalistas. Y ciertamente en el siglo XIX es donde vemos el crecimiento de estos grandes museos que se convierten en puntos, en focales, en donde la gente va para tratar de averiguar más sobre las especies, algunos se reúnen. Darwin Darwin no le gustaba mucho viajar y tenía la ventaja de private means, ¿no? De no tener que hacer solicitudes de fondos para investigación, no tenía que enviar sus papeles para el SNI, nada por el estilo, ¿no? Oye, pues mira, muy buenas felicitaciones de Gloria Piñón. Reconozco lo buen divulgador de Toño, saludos. Rubén Barrera, solo para felicitar a Toño por un excelente relato. Rosario Rodríguez, magnífica conferencia. Julie Peretó, magnífica conferencia, un abrazo, muchos abrazos. Lupita Valencia, me uno a las felicitaciones, excelente tema y como siempre la manera de abordar es maravilloso. Un abrazo, Toño. Y Rosario, de pasada, también me felicita a mí por haber organizado. En los últimos minutitos que nos quedan, Toño, hay una pregunta que está aquí. ¿Existe correspondencia entre Darwin y Fanny acerca de las ideas que él se fuera formando sobre el observado durante el viaje? ¿O ya perdieron? Creo entender que perdieron conexión después de la carta que perdieron conexión. Yo creo que en el fondo él nunca le perdonó que no lo hubiera, que se hubiera casado en su ausencia. Fanny, dado el enorme interés que Fanny tenía por salir al campo con él a recoger insectos y a recoger plantas, yo creo que de haberlo pretendido, hubiera podido haber sido una excelente naturalista. Era una mujer muy inteligente, muy independiente, pero pues ni modo. Pues sí, pues sí. Bueno, pues Toño, estamos sumamente agradecidos, como yo dije al principio y lo reitero, siempre nos da mucho gusto tenerte aquí en estos temas tan interesantes. Estuviste muy generoso en el de Darwin's Day que organizamos en febrero, ya ahora en la conmemoración del aniversario de la publicación del origen de las especies. Aprovecho para despedir este evento. El martes tuvimos al profesor Kapil Rat de la Escuela de Altos Estudios de París-La Sorbona. El miércoles tuvimos a la destacadísima doctora Janet Brown, especialista en esos temas de la Universidad de Harvard. Y no menos importante, muy valioso también, al doctor Jeff Secord, el día de ayer, de la Universidad de Cambridge, que está a cargo de la correspondencia, este gran proyecto de los Darwin's Papers and Correspondence, y el día de hoy, pues al distinguidísimo biólogo Antonio Lascano.
Aprovecho para despedir pues este ciclo de conferencias, darle las gracias a todo el equipo técnico del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, y pues sin más movimiento, un gran aplauso. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Alicia, Marcos, gracias a todos. Buenas tardes a todos.